Si estás pensando estudiar una carrera a distancia y tienes dudas porque tu costumbre es la presencialidad, seguro que escuchar el testimonio de profesores de la UNED puede ayudarte a tomar la decisión. Por eso en este espacio, ahora que estamos a punto de cumplir el 50 aniversario de nuestra universidad, hablamos con Fernando Reviriego, que nos va a contar su experiencia como docente, aquí, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hola Fernando, buenos días. Buenos días, Ana. Estamos encantados de que estés, no solamente para que nos cuentes tu experiencia como profesor, sino porque además eres una persona que estás tan implicada y haces tantas cosas en la universidad que para nosotros es un placer que hoy nos vengas a contar todo lo que haces, o parte de lo que haces. El placer es mío, muchas gracias. ¿Qué asignaturas impartes? Pues imparto diferentes asignaturas de la disciplina de Derecho Constitucional en diversos grados o másters, en Derecho, por supuesto, pero también en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas o en Trabajo Social, también en másters, máster en Derechos Fundamentales, en Seguridad, Investigación de Derecho a la Cultura o títulos propios también, como el Programa de Derechos Humanos y Políticas Públicas o de Régimen Jurídico de los Partidos Políticos, entre otros. Derecho Constitucional. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esta disciplina? ¿Qué es esta disciplina? Cuéntanos. Pues esta es una pregunta que llevaría mucho tiempo, mucha reflexión, apuntes, pero de forma muy sintética para el público, para el programa que está destinado y que todavía no ha desembarcado en el mundo del derecho. Hay una frase que me gusta mucho del profesor García Morillo que siempre me ha parecido interesante para realizar un primer acercamiento al derecho constitucional. Como bien apuntaba este profesor, premisa fundamental para abordar el concepto de derecho constitucional es la libertad. Si hay algo que singulariza el derecho constitucional de otras ramas del ordenamiento jurídico es que solo puede existir en el marco de la protección de la libertad. Y las demás ramas del derecho pueden cumplir su función en un Estado que utilice el derecho, pero el derecho constitucional, sin embargo, solo cabe en el marco de un Estado de derecho, en el marco de un Estado que reconozca la libertad, el pluralismo, la elección de los gobernantes por los gobernados y que usa para ello de técnicas específicas. Si el derecho tiene o contiene una aspiración a regular la convivencia de los individuos que lo integran, de forma más específica, el derecho constitucional ordena, regula la organización política y se fundamenta a sí mismo el propio derecho. Y es el punto de intersección entre la política y el derecho, como destacó el profesor Pérez Royo, que pues este sería su elemento definitor en su momento fundacional y en su devenir. Y aquí podíamos hacer una conexión con el propio concepto de Constitución, que es, como señalaba Manuel García Pelayo, que fuera el primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional, un concepto de los que ofrece mayor pluralidad de formulaciones, concepto racional normativo, histórico tradicional, sociológico. Y serían los criterios material y formal los tradicionalmente utilizados en orden a determinar el concepto de Constitución. La Constitución es una norma, pero es una norma cualitativamente distinta a las demás, y ello porque incorpora un sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. La Constitución es norma fundamental, norma fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico. En nuestro caso, la Constitución vigente tiene más de 4 décadas, 43 años va a hacer este año 2021, pero no es la que ha tenido mayor duración. Todavía está al frente la Constitución de la Restauración. Y en este tiempo nuestra Constitución vigente solo ha tenido 2 reformas, la del artículo 13 sobre el sufragio pasivo por exigencias del Tratado de Maastricht o la del artículo 135, una reforma mucho más polémica. Hay reformas pendientes que todavía no se han acometido, aunque en la legislatura 2004-2008 parecía que podía salir adelante una importante reforma en muchos ámbitos. Senado, título octavo, sucesión a la corona, la discriminación de la mujer, que era en realidad esta última la que estaba detrás de todo este proceso, pero se quiso enlazar con otras reformas para tratar de evitar quizá un debate monarquía-república. ¿Y cómo se estudia en nuestra universidad? Por ejemplo, en el grado en Derecho. Pues tanto en el grado en Derecho es una materia que se imparte a lo largo de 4 cuatrimestres. En el primer curso del grado, Teoría del Estado Constitucional y Derecho Constitucional 1, y en segundo curso, Derecho Constitucional 2 y Derecho Constitucional 3. En tema de contenidos y de atrás hacia adelante, en Constitucional 3 abordamos las instituciones, en Constitucional 2 los derechos, en Constitucional 1 las fuentes, y con Teoría del Estado Constitucional hacemos un primer acercamiento a la materia en el que se da especial importancia a la historia constitucional.
El contenido es el mismo que se imparte en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, aunque allí la nomenclatura de las asignaturas va del Constitucional 1 al 4. En otros grados, como Trabajo Social o Criminología, la asignatura es una sola y en ella se ve comprimida las cuestiones principales de toda la materia. En estos grados, la asignatura recibe el nombre de Estado Constitucional. Fernando, tú has impartido docencia en una universidad pública y una a distancia. ¿Qué diferencias ves? Pues si esta pregunta me la hubieras hecho antes de marzo de 2020, cuando se declaró en España el estado de alarma, y con las consecuencias que la pandemia del COVID ha tenido, tanto en el curso pasado como en este, la respuesta hubiera sido bastante diferente, aunque lo cierto es que en este tiempo se han producido acercamientos entre una y otra y probablemente haya más a lo largo de los próximos años. Creo que a todas las universidades nos ha servido de revulsivo para avanzar en la mejora de la atención a los alumnos. Me consta, de hecho, que en otras universidades en los primeros momentos de la pandemia se utilizaron mucho el elevado número de videoclases que tenemos en abierto en Canal UNED. Y aquí aprovecho para hacer una cuña y agradecer al CEMAP todo el apoyo que nos presta habitualmente, pero especialmente en estos tiempos de pandemia. En el caso de la UNED, la pandemia ha afectado sobre todo a las pruebas presenciales que se celebraban en los centros asociados. En este año y medio hemos tenido que realizarlas a través de la plataforma AVEX, salvo en centros penitenciarios, donde han tenido que seguir siendo presenciales al no tener internet, o en Guinea, o en centros asociados para exámenes de UNIDIS. Ahí han podido seguir siendo presenciales en líneas generales, salvo en casos puntuales. Recuerdo, por ejemplo, que en febrero hubo que suspender por tema COVID el examen en algún centro penitenciario como el de Valencia. Y bueno, en lo positivo hay que destacar que ha permitido incrementar las tutorías online. Se han seguido celebrando tutorías presenciales en algunos centros, pero la mayor parte han apostado por las tutorías online y han incrementado su número. En todo caso, volviendo a la pregunta, que parece que me escapo, diferencias, pues mi experiencia docente y discente en el grado ha sido variada. Cursé la licenciatura en la Universidad Complutense, la licenciatura en Derecho, por supuesto, allá por los años 89 a 94, y recuerdo con mucho cariño esos años, la docencia recibida por profesores estupendos, y luego pasé a cursar el doctorado en la Universidad Carlos III, donde tras recibir una beca comencé a impartir clases prácticas mientras realizaba la tesis doctoral bajo la dirección del profesor Aguiar de Luque. Una universidad que ha ido creciendo con los años y es un referente a nivel nacional. La labor que realizó el profesor Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, fue sin duda fundamental. A la par que aquello, cursé una segunda licenciatura en la UNED en Ciencias Políticas, sin siquiera intuir que años más tarde entraría en esta universidad como docente, y en concreto desde hace casi 2 décadas, 2004, en el departamento dirigido por el profesor Óscar Alzaga Villamil, que había sido diputado constituyente y en cuyo equipo docente me incorporé. Mi experiencia en todas ha sido muy positiva, por los compañeros, por los alumnos, y de todas tengo un grato recuerdo, pero para mí la UNED es especial por muchas cuestiones, y te pondré un ejemplo. La docencia que se imparte en centros penitenciarios, que incluye hasta, como sabes, cursos de verano. Si la docencia en cualquier ámbito es tremendamente gratificante, en estos entornos lo es mucho más. El programa de estudios penitenciarios de la UNED lleva ya casi 40 años funcionando y ofrece la posibilidad de acceso a una educación superior de calidad, a actividades culturales que inciden en la resocialización social, promoción de los derechos de estas personas. Es un programa que es fruto del desarrollo de convenios firmados entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Secretaría de Instituciones Penitenciarias, Ministerio de Interior, la UNED, y gracias a este programa las personas en prisión pueden realizar estudios que imparte la UNED, acceso directo para mayores de 25, acceso para mayores de 45, titulaciones de grado, en similares condiciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas. El alumno dispone de las correspondientes tutorías, asesorías, apoyo a distancia, material didáctico, y digo similares, no iguales, porque tienen una limitación que confío que se pueda ir solventando más pronto que tarde, y es el acceso a Internet, que no disponen y que lógicamente termina limitando esta actuación. Aparte de centros penitenciarios, la UNED imparte docencia en múltiples centros de España y el extranjero. ¿Qué podrías comentarnos de ello? Pues así es, la UNED está implantada en todas las comunidades autónomas, con sedes, subsedes, y permite estudiar y examinarse en el extranjero, desde Roma a Nueva York, Ciudad de México, Bruselas, Lima, Santiago de Chile, París. Y me gustaría destacarlo también en África, concretamente en Guinea Ecuatorial, donde celebramos exámenes tanto en Bata como en Malabo, 3 veces al año, febrero, junio, septiembre. Nos desplazamos a algunos de estos centros, bien a España, el extranjero, para celebrar exámenes, y me gustaría destacar que todo el proceso está informatizado. Y de hecho los exámenes se escanean en el momento de ser realizados y el alumno a las pocas horas tiene una copia digital en red
que le sirve para haberlo realizado, para fundamentar una posible solicitud de revisión de examen. Todavía ahora estamos en estas fechas en reuniones de solicitud de comisiones de revisión. Y en España, como he dicho, pues está implantado en todas las comunidades y con centros en Madrid, Barcelona, Santander, Pontevedra, Palma de Mallorca, Tenerife, Calatayud, Melilla, en multitud de centros. De tu experiencia docente o examinando, ¿qué centros te han llamado más la atención? Pues en general de todas las experiencias podría apuntar algo positivo. Destacaba antes la experiencia en centros penitenciarios, donde he ido bastantes veces. La última ha sido hace apenas una semana, 10 días, al centro penitenciario de Alhama, en Pontevedra, para impartir un curso sobre Constitución y Derechos, pero también muy interesante y enriquecedora en lo personal ha sido poder ir a examinar a Bata y Malabo, o ir a diferentes centros asociados. Uno que suelo ir frecuentemente es el de Plasencia, en Cáceres, pero lógicamente a lo largo de estos años he podido conocer muchos otros: Ceuta, Santander, Tarrasa, Palma, Menorca, Tenerife, Pontevedra, Guadalajara, Valdepeñas, Soria, Cádiz, multitud de ellos. Y tantos. Fernando, ¿cómo desarrollas tu tarea docente? Pues en diferentes planos, te diría. Por un lado, en las tutorías presenciales. En mi caso, este año fueron online por la pandemia. Eso ha dependido de las propias decisiones de cada centro asociado en función de las recomendaciones en su propia comunidad. Pero aparte de ello, también a través de los foros de las diferentes asignaturas, que son muy vivos, o el correo electrónico, el teléfono. El teléfono en recesión, porque ciertamente son cada vez menos los alumnos que se sirven de esta vía para contactar con nosotros. Yo creo que también nosotros usamos menos el teléfono, es más rápido muchas veces el WhatsApp para comunicarnos. Y bueno, todo ello completado con un elevadísimo número de videoclases que grabamos en los platós del CEMAP, diferentes aplicaciones, Zoom, Teams, programas de radio, los que luego también trabajamos en los foros de la asignatura. Si bien al inicio las grabaciones solían ser muy extensas, 1 hora, hora y media, al estilo de una clase tradicional, hemos visto que para videoclases que en general se van a consultar en diferido, lo mejor es apostar por grabaciones de corta duración, 10 minutos, 15, 20 a lo sumo. Creo que es más fácil conseguir que los alumnos mantengan la atención si es una grabación no muy extensa, ya que a veces basta una llamada entrante al teléfono, un WhatsApp, un mensaje para robarnos esa atención necesaria. Más grabaciones, menor duración. Y con ello trabajamos en los foros, que los solemos tener estructurados temáticamente, y colgamos periódicamente esas grabaciones para trabajar con ellos, para generar debate. Antes hablabas de la pandemia. ¿Cómo ha sido la docencia en este año y medio? Pues nos hemos adaptado, que no es poco. Como en la película de José Luis Cuerda, amanece que no es poco. Un cambio fundamental ha sido, lógicamente, la forma de examen, que hemos tenido que hacerlo a través de ABEX. La atención asíncrona, como en los foros, por ejemplo, pues no ha tenido variación en el sentido del instrumento. Quizá ha tenido más entradas, eso sí, pero no sustancialmente. Otra cosa es que se haya tratado de dinamizar más, hemos subido más grabaciones o incluso grabaciones para preparar el modelo de examen al que no estaban acostumbrados y que sin duda fueron de mucha utilidad para los alumnos. Y eso fue una idea estupenda de mi compañero Ignacio Gutiérrez, estupenda, bueno, como todo lo que se le ocurre, que es un crack. Y aprovecho para mandarle un saludo porque ahora está de baja médica. Acabo de hablar hace apenas 10 minutos con él, que hoy era su cumpleaños. Y bueno, tanto los compañeros como los alumnos le echamos mucho de menos. Y volviendo a la docencia en este tiempo, en el caso de las tutorías presenciales he pasado a desarrollarlas online y aunque ha permitido muchas cosas, lógicamente no se puede equiparar en modo alguno a los resultados que se obtienen en las tutorías presenciales, donde hay una mayor interacción, interrupciones constantes, debates. En las clases online es más habitual que las preguntas se reduzcan o se concentren al final de la clase. Han permitido seguir adelante con el curso, pero se han perdido cosas, lógicamente, esa interacción personal sobre todo. Confiemos que ahora a la vuelta de verano podamos empezar presencialmente. ¿Y tus alumnos, cómo los valorarías? Pues de forma muy positiva. Son alumnos, hablo del perfil habitual, aunque ello no impide que haya también alumnos que hayan terminado sus cursos de bachillerato justo de forma inmediata y no trabajen, pues en general son alumnos que compaginan sus estudios con trabajos. Muchos de ellos no pudieron estudiar en su momento porque se tuvieron que incorporar al mundo laboral, muchos tienen familia y aun con todo sacan tiempo de donde no hay para poder estudiar. Y es muy gratificante ver cómo van superando retos, avanzando en la carrera. Todavía recuerdo en mi primer curso como docente en la UNED cómo me comentaba una alumna, una señora mayor, que había llorado con su hijo, que también estudiaba una carrera a la par que ella,
ella no había podido estudiar de joven, que cuando le llegó la primera nota precisamente de Derecho Constitucional y la había superado, pues cómo se había puesto a llorar abrazada a su hijo. Y para mí es muy, muy enriquecedor. Y perdona que vuelva a los centros penitenciarios, pero no puedo dejar de hacerlo con personas que gracias a la educación pueden tomar otro rumbo en su vida. Hace unos días, grabando un programa para el espacio de la 2 de televisión que tiene la UNED sobre educación y centros penitenciarios, entrevistábamos a Diego, que había estado interno en un centro penitenciario, en el de Morón, donde conoció el programa educativo y nos comentaba cómo le había cambiado la vida, cómo se sentía parte de una comunidad, de una familia. Fue ciertamente emocionante. Fernando, volviendo a tus asignaturas, ¿a qué problemas crees que se enfrentan los alumnos en las mismas? Pues te diría que el primer acercamiento, pero no solo con nuestra asignatura, porque es complejo el acercamiento a los estudios de Derecho para todas las asignaturas. En un artículo muy interesante sobre estas dificultades, el profesor Pérez Royo, que antes te citaba, hablaba de las dificultades del estudio del Derecho, y las dificultades son de diferente orden, aunque él las concretaba 3 o 4, creo que eran. Estudio que empieza de cero, estudio que se hace en idioma extranjero y estudio que exige una lógica específica y donde el componente social de la inteligencia es muy alto. Y me explico. Empezaría de cero porque no hay un contacto previo por parte de los alumnos con este mundo del derecho en niveles preuniversitarios. Los últimos años un poquito más con el tema de los derechos fundamentales, pero salvo esa parte es muy, muy escaso. Y eso supone un reto desde la perspectiva docente y discente. Lo haría, os decía, en un idioma extranjero, decía este profesor, pues porque el lenguaje jurídico es muy rico, muy especializado, que no lo es por capricho, sino por necesidad. Tiene una lógica específica por la naturaleza objeto de estudio, por la finalidad del mismo en la convivencia humana, y tiene un importante componente social de la inteligencia, porque el derecho no es sino puro artificio social. La dificultad es más general de los estudios que de una disciplina concreta. Y este artículo, que recomiendo su lectura, se publicó hace unos años en la Revista Española de Derecho Constitucional, está en abierto en la web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y se llamaba, si no me equivoco el título exacto, es El Derecho Constitucional en la formación del jurista. Fernando, yo no te quiero sacar los colores, pero aparte de todo lo que enseñas, me gustaría... No tenemos mucho tiempo, porque creo que podríamos estar horas, pero que nos dijeras todas las cosas que estás haciendo ahora mismo. No sabría ahora mismo por dónde comenzar. Ahora mismo, pues hace una semana hemos grabado un programa sobre prisiones y educación para la 2. La próxima semana grabamos otro en San Millán de la Cogolla, en los monasterios de Suso y Yuso. Estamos preparando tres volúmenes de libros de temáticas muy, muy diferentes. Pues el que te enseñaba las imágenes hace poco para un pequeño libro sobre la vida de un personaje fundamental en la vida del flamenco, que bueno, eso está un poquito alejado de mi disciplina, pero me meto a veces en esos charcos. Otro sobre cuentos de derechos, que también queremos sacarlo después de verano, y bueno, múltiples. Ahora hemos terminado un seminario de partidos políticos, hace unos meses otro de Chile, otro de derecho parlamentario. Me dejo llevar muy fácilmente y arrastro y me dejo arrastrar por los compañeros. Antes comentábamos, antes de empezar la entrevista, pues José Luis Muñoz de Baena, Ana Belén Santos, en el programa de Derechos Humanos y Políticas Públicas, y tratamos de hacer temáticas vinculadas a nuestras disciplinas, derecho constitucional, filosofía del derecho, ciencia política, que es lo que trabajamos, y nada, pero bueno, nos divertimos mucho. Viajes extraordinarios. Viajes extraordinarios, precisamente. Ahora, justo al terminar este programa, haremos el programa sobre luces de Bohemia, de Valle Inclán. ¿De dónde sacas tanto tiempo, Fernando? ¿Cómo lo haces? Duermo poco, lamentablemente duermo poco. Bueno, ya para ir terminando, me ha venido a la cabeza que hace pocas semanas se hablaba en otro programa de la célebre PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812. No sé si quieres terminar con alguna reflexión sobre ello. Pues ya que lo dices, y como al fin y al cabo aquí hablamos de educación, en ese emblemático texto, aunque fue de un recorrido muy corto, intermitente, no está de más recordar que ya hacía referencia a este texto a la instrucción pública, así se llamaba el título, si no me equivoco, donde se recogía en la Constitución. Y con una vocación emancipadora, este texto constitucional recogió un artículo
en el que tras apuntar que el plan general de la enseñanza sería uniforme en todo el reino, se señalaba que la constitución de la monarquía habría de enseñarse en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen ciencias, se enseñaran ciencias eclesiásticas o políticas, pero es una constitución, un texto que, como sabes, pues se topó con el rey Felón y bueno, la historia es de todos conocida. Pues ya hemos terminado. Fernando, muchísimas gracias por habernos contado todo esto y por implicarte tanto y poner tanto corazón en todo lo que haces. Un placer, Ana, muchas gracias. Gracias.